Dios les bendiga, hermanos, a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias porque están en este lugar. Ya hemos empezado este servicio con algunas alabanzas de adoración. Gracias a Dios por ello. Quiero invitarles para que cierren sus ojos y hagamos una oración por la instrucción de la palabra de Dios que vamos a recibir en estos momentos. Me acerco al trono de tu gracia para solicitar en el precioso nombre de Jesús tu ayuda. Pon la unción de tu Espíritu Santo. Pon la habilidad, pon sabiduría y pon precisión en lo que voy a compartir. Pero junto con ello pon unción en la palabra tuya que voy a compartir con tu pueblo. Usa mi vida y ayúdame a ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de la Biblia que voy a tomar en estos momentos como base para compartir la palabra del Señor, ahí está en las pantallas. La parte de abajo pues es la cita bíblica. Esa es la porción bíblica que me voy a ocupar en desarrollar. Es un pasaje que tiene una gran verdad espiritual. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Menciono lo siguiente: en esta vida y en este mundo y en México hay muchos que escogieron una religión, o sus papás les heredaron una religión. Vea lo que dice aquí la Biblia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Aquí no está hablando de una religión. Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre y me llamó por su gracia. Quiero invitarlos para que lean esta porción de la palabra de Dios, porque con esta porción de la palabra de Dios, Dios nos va a ayudar a entender a usted y a un servidor por qué servimos y seguimos a Dios, por qué somos cristianos. Aclaro, no es que soltaste una religión y abrazaste otra. ¿Por qué somos cristianos? Y aquí desde esta perspectiva, el que tomó la iniciativa de que tú y yo fuéramos cristianos y que fuéramos hijos de Dios, que fuéramos sus hijos, empezó en el cielo, no empezó aquí en la tierra. No empezó en algo que te iban a heredar tus papás o en algo que adoptaste ahí de tu pueblo y de tu cultura. Empieza en el cielo. Voy a invitarlo para que lo lea conmigo a la voz de tres. 1, 2, 3. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Les menciono que quien escribió esto es Pablo. En la carta que escribió a los Gálatas o a Galacia, a la congregación de Galacia. Pero Pablo aquí en esta ocasión está mencionando de una forma muy específica que todo lo que sucedió en su vida después de que él se entregó a Dios, o arriba de los 20 años, todo lo que sucedió es por un plan eterno que Dios tenía en el reino de los cielos para su vida. Y de hecho es para cualquiera de nosotros. Fíjese la declaración: pero cuando agradó. ¿Y sabe una cosa? A Dios le agradó que usted y yo nos acercáramos a los caminos de Dios, le entregáramos nuestras vidas y tomáramos la decisión. Y Dios empezó a trabajar aquí en la mente y luego empezó a trabajar en el corazón y en el alma, porque es Dios el que tomó la iniciativa y le agradó. Pero luego fíjese lo que dice: nos apartó desde el vientre. Pablo dice de él: me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Sabes por qué eres cristiano y por qué eres hijo de Dios? Dios sabía de ti y de mí desde que estábamos en el vientre de mamá. Es más, Dios sabía el nombre que nos iban a poner nuestros papás. Sospecho que hay algunos aquí que no les gusta el nombre que les pusieron sus papás, otros que están contentos con el nombre, pero ese no es problema de Dios. Dios sabía cuál nombre te iban a poner. Esto es impresionante. ¿Sabes cómo se le nombra eso? Omnisciencia. Dios es el único que tiene la capacidad de conocer el pasado, el presente y el futuro. Para Dios es como si fuera su presente. O sea que Dios ya sabía que tú y yo un día íbamos a venir a este mundo, íbamos a ser mexicanos, y Dios tenía el plan de salvarnos. Ese pasaje es maravilloso. Pero luego fíjate la declaración: por su gracia. Gracia es un favor que se hace inmerecido, aunque no lo merezcamos. Es algo que Dios determina regalarnos. Y no es cuestión de que te esté regalando una religión, es cuestión de que Dios te regale el perdón de los pecados, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir y te convierte en una nueva persona,
en nueva criatura, como dice Pablo. Y es que por eso somos cristianos. No es porque soltamos una religión y abrazamos otra, es porque Él por su gracia nos buscó donde estábamos para salvarnos. Dale palmas al Señor en estos momentos. Qué bueno, qué grande es Dios. Sobre este pasaje de las Sagradas Escrituras quiero mencionar esa última frase: me llamó por su gracia. Hay una declaración que se dice solo gracia. En el 31 de octubre del año de 1517, Martín Lutero clavó 95 tesis en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg. 95 tesis se las clavó ahí en la puerta en contra de alguna serie de prácticas y de puntos doctrinales religiosos de la Iglesia de Roma. Entre ellos, la principal queja era las indulgencias con las cuales se pagó buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. A partir entonces del siglo XVI se acuñaron 5 grandes declaraciones de fe doctrinal. A estas se les define como las 5 solas de la Reforma. Número 1, solus Christus, solo Cristo salva. Sola Escritura, no hay nada que no se pueda sostener. Ninguna doctrina es correcta si no se ampara en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Sola fide, la fe, sola fe. Solo por la fe es que llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo. Sola gratia, solo por la gracia de Dios. No nos lo merecíamos. Nadie de los que estamos aquí nos merecíamos que Dios nos buscara, nos regalara el perdón de los pecados y nos regalara la salvación y hiciera un cambio en nuestras vidas. Y la última sola, soli Deo gratia o gloria, solo a Dios sea la gloria. Estas frases representan el corazón de la teología reformada. En resumen, son verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una verdadera iglesia descansa en las verdades doctrinales que la sostienen o la sustentan. Y hoy tenemos este tema del que voy a estar predicando 3 sermones. Hoy empiezo con la primera parte: solo gracia. Es solo por la gracia de Dios que usted y yo somos salvos. Y la primera parte que abordo hoy con ustedes: solo gracia, por su gracia somos salvos. Es la declaración que tenemos aquí en la palabra del Señor. Solo por su gracia nosotros somos salvos. Es el primer punto que abordo, es el primer punto que trato. Si le dan el siguiente clic ahí, por favor. Ese punto es el que voy a tratar, esa parte de abajo. Solo por su gracia, salvos por su gracia. Únicamente por ello. Quiero leer la porción bíblica que sustenta este punto. Estamos hablando de la conversión, de la salvación de Pedro. Es Pablo. Es Pablo el que viene a la conversión y a la salvación en Cristo Jesús. Libro de Hechos, capítulo 9, el verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente me rodeó un resplandor de luz del cielo. Es Pablo quien está hablando aquí de la gracia, la única gracia. Es una declaración donde se puntualiza que la salvación es un acto exclusivo de la gracia divina, es decir, un favor inmerecido. Incluye específicamente el derecho de la salvación para todos los pecadores. No habla de religión, el derecho de ser perdonado de los pecados. Y el único que puede perdonar los pecados es Dios a través de Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y luego Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. El hecho de la palabra gracia, de la palabra misericordia y de la palabra amor, esas 3 palabras son la esencia misma del cielo, son la esencia misma del corazón de Dios. Gracia, misericordia y amor son la esencia del cielo. Esas palabras componen todo lo que es el amor y el plan eterno que Dios tiene para toda la humanidad. Y en esa palabra es donde nosotros encontramos que estaba precisado que Dios tenía el plan de cambiar a Pablo.
Tenemos que entender quién era Pablo. Su nombre en hebreo es Saulo, y es como Dios le habla, pero tenemos que entender que Dios tenía un plan para alcanzarlo. Por cierto, el perdón de pecados no se obtiene porque te los ofrece un templo o una congregación. Agrego algo más: el perdón de pecados no se obtiene porque te los obsequia un hombre o porque un hombre te dice que te perdona los pecados. Jamás, nunca. El perdón de pecados se obtiene porque te acercas a Cristo Jesús, a quien crucificaron, quien derramó su sangre, y su sangre fue derramada para limpiar tus pecados y para regalarte el perdón de tus pecados, para reconciliarte con Dios. Pero también nuestro Señor Jesucristo dice ahora que está a la diestra de Dios y es el que intercede por tus pecados y por los nuestros. Así es de que el regalo de la salvación de solo gracia se efectúa cuando los mortales o los pecadores rendimos nuestras vidas en genuino arrepentimiento al Señor Jesús. Así que el autor de la gracia tiene en la mira a Saulo. Sus reflectores están puestos sobre el perseguidor. El tiempo de la salvación, del azote de los cristianos, porque eso era Pablo, está por llegar. La agenda del autor de la gracia, es decir, la agenda que Dios tiene en el cielo para cada una de las personas aquí en la tierra, es perfectamente programada. Así que el tiempo de la salvación es puntual para cada pecador y para cada ser humano. ¿Quién era Pablo? Porque dice Pablo: a Dios le plugo por su gracia en su momento, desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, llamarme, apartarme, regalarme la salvación. ¿Quién era Pablo? Te puedo decir que Pablo llegó más o menos a los 20 años a Jerusalén. Pablo es descendiente de mamá judía, de papá romano, por eso tenía la ciudadanía de judío y la ciudadanía romana. Y Pablo nació más o menos en el año 10 después de Cristo. Así es de que entre Cristo y Pablo hay una diferencia de unos 23 años. Y Pablo llegó más o menos a Jerusalén cuando tenía 20 años. El hecho de que Pablo llegara a Jerusalén era para prepararse como rabino. Cuando tú y yo vamos al libro de los Hechos, encontramos que uno de los maestros que tuvo Pablo se llamaba Gamaliel. Gamaliel era un rabino, era un hombre ecuánime, era un hombre prudente, era un hombre sabio, era un hombre que tenía discernimiento de los tiempos. Fue el que les dijo: dejen de perseguir a los cristianos. Si es de los hombres, esto solo se acaba, pero si es de Dios, esto no se va a acabar nunca. Y no vaya a ser que ustedes, en lugar de estar peleando con los cristianos, van a estar peleando contra Dios. Dejen de perseguirlos. Fue lo que dijo Gamaliel. ¿Quién era Pablo? Quiero decirte que Pablo era un celoso del judaísmo. Pero voy a algo más. Yo te pregunto algo: ¿los celos en un matrimonio o en un noviazgo son buenos? ¿Qué es lo que te producen los celos? En un noviazgo o en un matrimonio, ¿qué es lo que te producen los celos? Desconfianza. Andas viendo fantasmas, andas viendo enemigos, andas viendo cosas que no son. Es lo que te producen los celos. Hablando de personas, y estoy diciendo que Pablo era celoso de su religión. Entonces, si Pablo era celoso de su religión, lógicamente no podía estar viendo nada propio en los cristianos. No los podía ver con buenos ojos. Te vuelvo a preguntar: cuando hay celos en tu matrimonio o en tu noviazgo, ¿qué es lo que ves? ¿El sentimiento de los celos es objetivo? No. Pues Pablo tenía mucho celo de su religión, del judaísmo. Era muy celoso. En otras palabras, permíteme decirte, Pablo era un fanático. Y nadie que es fanático tiene buenos sentimientos. El fanatismo despierta pasiones carnales, activa las vísceras. Y los celos te despiertan desconfianza. El fanatismo te despierta coraje, activa tus vísceras y te despierta coraje contra lo que otros practican, contra lo que otros están haciendo. Y es el motivo que se desarrolló en Pablo. Celos, ver fantasmas, ver lo que no es. Porque los celos en un matrimonio te hacen que veas lo que no es. En un noviazgo te hacen que vean lo que no es. En la fe cristiana también los celos te hacen que veas lo que no es. El fanatismo te despierta las vísceras, te despierta sentimientos de coraje, de odio en el corazón. Fue lo que pasó con Pablo. Vino a Jerusalén a prepararse para ser rabino, maestro de las escrituras, y de pronto siente celo por lo que hacen los cristianos. Siente fanatismo por lo que hacen los cristianos. El fanatismo
es el peor enemigo de la fe. Es el peor enemigo de la iglesia. Te lleva a hacer actos carnales o viscerales hasta de muerte. Por eso aquí es donde nosotros podemos entender por qué Pablo autorizó la muerte de Esteban. Pues que Pablo no servía a Dios, que no creía en Dios. Sí cree en Dios. ¿En quién creen los cristianos? En Jesús y en Dios. Entonces, ¿por qué no los entiende? ¿Por qué no los acepta? Por el sentimiento de los celos, por el sentimiento del fanatismo. Por eso no los entiende. Vuelvo a repetirte, el fanatismo activa las vísceras, te despierta el coraje, te despierta la envidia y te hace que empieces a golpear. Los empezó a perseguir. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pablo es el que autorizó la muerte de Esteban. Pusieron a sus pies las vestiduras de Esteban y dijo: mátenlo. Y mientras Esteban, yo no sé en qué posición estaba Esteban, si estaba sentado, si estaba de pie, si estaba de rodillas, pero dice que empezaron a arrojar piedras sobre él. Y mientras las piedras caen sobre él, imagínate el rostro de Esteban bañado de sangre, pero de repente el rostro de Esteban es resplandeciente. Y Esteban levanta sus ojos al cielo y dice: Dios, te pido, perdónale lo que están haciendo, perdónalos. ¿Entiendes tú esto? El otro tiene celo, el otro tiene un fanatismo de su religión, cree que no hay mejor que el judaísmo y está matando a un cristiano porque cree que es incorrecto. Y mientras están matando al cristiano, y mientras caen las piedras en el cristiano y sale la sangre y su rostro resplandece, el otro dice: perdónalo, no sabe lo que está haciendo. Y luego algo más fuerte: veo los cielos abiertos, dijo, y veo a Jesús, el Hijo de Dios, el que crucificaron, el que piensan que se lo robaron, está a la diestra del trono. Impactante, fuerte. ¿Qué te hace que veas el celo? El fanatismo es un mal consejero, desarrolla pasiones viscerales de odio. Pablo pensaba que al perseguir a los cristianos equivalía a prestarle un servicio a Dios, equivalía a hacerle un favor a Dios. Recuerda, esto fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien esto. En el celo que Pablo tenía por su judaísmo, por su religión, piensa que los cristianos están mal. Es un celo, es un fanatismo. Y dice: hasta la muerte pero los paro, hasta la cárcel pero los paro. Es un fanatismo, es un odio ya el que tiene, porque despertó sus vísceras. Y fíjate qué tremendo: cuando mataba a los cristianos, como mató a Esteban, y cuando los metía en las cárceles, sentía que le estaba haciendo un favor a Dios, sentía que estaba agradando a Dios. Pero ¿sabes? Antes de que esto sucediera, Jesucristo ya había dicho eso. ¿Quieres ver conmigo lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 16, el verso 2? Está ahí en tus pantallas. Ve lo que dice esta porción de la palabra del Señor. Juan 16, verso 2. Os expulsarán de las sinagogas. Esto lo está diciendo Jesús. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Échale a esa, ¿qué te parece? Fanatismo, celos. Uno era celoso de su religión y los otros, llenos de amor, predicaban al Cristo que habían crucificado, al Cristo que había resucitado y al Cristo que estaba a la diestra de Dios. Mas cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre, para apartarme y escogerme por su gracia. ¿Sabes por qué somos cristianos tú y yo? Porque desde el día que estábamos en el vientre de mamá, Dios puso sus ojos en nosotros. Lo decimos, puso sus reflectores, puso sus ojos en tu vida y en mi vida. A algunos le costamos mucho a Dios, porque razonamos, discutimos, vimos cosas con las que no estamos de acuerdo con ciertos cristianos o con la iglesia donde asistimos. Pero a Dios nadie le gana. El plan perfecto de Dios era llegar, trabajar en tu mente y luego llegar y tocar tu alma, hacerle una caricia a tu alma, hacerle una caricia a tu corazón, perdonarte los pecados, cambiarte. Un toque especial, un trato especial. No es religión lo que te estoy hablando, es el tiempo de Dios. Mas cuando agradó a Dios le agradó salvarte, a Dios le agradó buscarte. Y te pregunto, ¿valíamos la pena? No valíamos la pena. Éramos feos, con toda la palabra. Algunos eran borrachos, otros drogadictos, otros matones. Y le agradó a Dios, dijo: me agrada, lo quiero cambiar, lo quiero salvar, lo quiero ir a buscar hasta donde está, porque le voy a regalar el perdón de sus pecados y quiero cambiarlo en otra persona.
Quiero enseñarle a la humanidad que cuando yo llego y toco a una persona y le hago una caricia a su alma, la persona cambia totalmente. Explícame eso. Dicen los escépticos, dicen algunos teólogos, que ni el mejor escéptico te puede refutar el momento del toque de Dios cuando Dios cambia a una persona. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Uno es celoso, matándolos porque quería que agradaba a Dios, y a los otros que estaban matando, humillados, rendidos, les decían: perdónalo, Señor. Porque la esencia del cielo sigue siendo el amor y sigue siendo la gracia, y no es religión. Sigue siendo el favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué estamos tú y yo aquí? Porque Dios, desde que estábamos en el vientre de mamá, dijo: a este lo voy a salvar, y este se va a arrepentir, y yo le voy a regalar la salvación. ¿No te parece que esto merece que adoremos al Señor con nuestras palmas? Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Solo gracia, salvos por su gracia. Qué especial, qué maravilloso. Y el Cristo de la gloria está a la diestra de Dios y sigue salvando. Quiero que vea esto conmigo, porque Pablo está decidido: los paro porque los paro, aunque los mate, aunque los mete en la cárcel, pero se acaba el cristianismo. Quiero que vea esto. Libro de los Hechos, capítulo 9, versos 1 y verso 2. Reina 60, Reina Valera 60. Ahí aparece en su pantalla. Fíjese lo que dice. Saulo, es el mismo que Pablo. Saulo, ahí Saulo es en hebreo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Reina Valera 60, así dice, respirando. ¿Entiendes tú esa frase? A ti y a mí nos ha tocado ver cuando dos personas están enojadas, hasta bufan casi, no sé si te has fijado, ¿verdad? Les cambia el lenguaje corporal, se les arruga aquí la frente, se les cae el mentón, hasta bufan algunos cuando están enojados. Es la manera de entender eso, respirando amenazas. Pero luego tenemos una versión ya más actualizada, que si tú y yo vamos a ella, la entenderemos perfectamente, respirando amenazas. Usted está diciendo: el hombre está lleno de celos, está lleno de fanatismo, está bien enojado. Permítame decirle, casi endemoniado. Quiere hacer trizas al cristianismo, pero nunca pensó que se estaba peleando contra Dios mismo y contra el Cristo de la gloria, con el que estaba resucitado y que no le iba a ganar. Eso es lo que tú nunca te has puesto a pensar. A veces piensas que peleas con algún cristiano, con algún pastor, con algún líder. No, te estás peleando con Dios mismo, y a Dios y a los hijos de Dios nadie les gana, ni Satanás ni los demonios. Dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Misma versión en la Nueva Traducción Viviente. Ojalá que la tengan ahí en cabina. Hechos 9, 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente. Ya lo entendemos mejor. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, a los seguidores de Dios. Así que acudió al sumo sacerdote. Fíjate a quién acudió: al líder espiritual de aquel tiempo, al sumo sacerdote, al líder máximo. Acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallaba allá los cristianos predicando en las sinagogas, fueran hombres, fueran mujeres, de ese camino traerlos presos a Jerusalén. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es terrible. Te menciono lo siguiente. Saulo había oído que algunos cristianos que huyeron de Jerusalén a Damasco estaban allá en aquel lugar y seguían predicando. Así es de que determina a la autoridad máxima religiosa, que era el sumo sacerdote, pedirle oficios o cartas o documentos para que se los entregaran y extraditarlos. Te menciono lo siguiente: de Jerusalén a Damasco había más o menos como 200 kilómetros. Los que conocemos es como de aquí a Parral más o menos. Pero no había carros, no había vehículos y no había pavimento. A pie o a lomo de bestia. Y yo no sé quién lo puso, pero así lo hemos mencionado. Lo cierto es que no estoy tan seguro que así fue. Dice que cuando el Señor se presenta en el camino, cuando va Pablo rumbo a Damasco y que ya está llegando, Saulo se cayó del caballo
E incluso hasta alguien compuso un salmo de cuando Saulo cae del caballo y le puso melodía de una canción mundana que hay, de un salmo mundano que hay. Así lo dejamos, pero no sé, no, lo que sí dice la Biblia es que todos los que iban con él cayeron, vieron la luz, escucharon una voz, mas sin ver a nadie. Lo que quiere decir que Pablo sí vio a alguien que estaba a la diestra de Dios. Y a mí me impresiona esto. Esto es súper, súper maravilloso. Si me permites, esa declaración es impactante, es maravillosa. Va rumbo a Damasco. Se dio cuenta que los que salieron huyendo de Jerusalén están en Damasco y que siguen predicando al crucificado, al resucitado, a Jesucristo, el que salva a las personas, el que perdona los pecados. Lo siguen predicando. Y dijo: ah, caray, pues yo pensé que se iban a asustar y se iban a callar y que con esto se acababa todo. Porque salieron todos, salvo los apóstoles. Si tú lees el libro de los Hechos, el capítulo 8, te das cuenta que salvo los apóstoles, pero todos salieron. Dice: pero no se callan, siguen hablando. Y allá siguen creciendo y siguen multiplicando. Pues voy, quiero oficios, quiero cartas para que me los entreguen y extraditarlos. Quiero traerlos amarrados con cadenas. Así dice la palabra del Señor. Atados con cadenas. Y es mejor si leemos la palabra del Señor. Nueva traducción viviente. Libro de los Hechos, el capítulo 9, el verso 2. El segundo enunciado va a aparecer ahí en sus pantallas. Hechos 9:2, la última parte. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encadenados. Si quiere, para que no batalle tanto, esposados. ¿Has visto cuando agarran a un bandido, a un homicida, y que lo agarran? En estos días agarraron a un hombre grande de la mafia. Cuando los agarran, les ponen las esposas y las manos por atrás. Y yo no sé por qué la gente lo hace así, pero les ponen las esposas, y cuando los llevan detenidos, alguien que los detiene luego le pone la mano así encima, y como que hasta lo hace con mucho coraje. Ahí lo llevan al pobre y la manota así agachadote lo llevan. Es Pablo el coraje que tenía. Dije: así me los quiero traer encadenados, esposados. ¿Qué les pasa a estos? ¿El celo? ¿El fanatismo? Hace que las cosas se vean diferentes. No hace muchos años aquí en México hubo la guerra de los cristeros, peleándose por religiones y por Dios. ¿Tú entiendes eso? Yo no lo entiendo. No es más que el fanatismo. Y del fanatismo y de los celos, ¿sabes quién se apodera? Satanás y los demonios. El único que está contento que los que creen en Dios se peleen por el fanatismo y por celos es Satanás y los demonios. Dios no le gusta que se peleen. El único que se pone contento, porque los de la fe, los que tienen una fe, que estén peleados y que estén peleando y que estén matando, es Satanás y los demonios. Dios no está de acuerdo que nos estemos peleando. Para Dios todos somos criaturas, somos creación de Él, y a todos nos ama. El texto que te he leído: mas cuando agradó a Dios le agrada buscar a los perdidos, a los pecadores. Agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre para ser llamado por su gracia. Explícame eso. ¿Lo valíamos? ¿Lo merecíamos? Pero aquí estamos. Nos tuvo misericordia. Nos dijo: quiero amarte y quiero regalarte el perdón de los pecados. Es lo más maravilloso que me ha sucedido, entregarle mi vida a Cristo Jesús. Es lo más especial. Te digo algo: el que te salvó está contigo. Significas lo mismo y te sigue amando igual. No ha cambiado nada para Él. Así como eres, así como somos, no ha cambiado nada. Te sigue amando igual. Te sigue siempre esperando. A Dios le interesas. A Cristo Jesús le interesas. Eres un proyecto de Dios. Eres un plan de Dios. A Dios le interesas. Dios tiene un proyecto para tu vida. Eres el proyecto de Dios. Dios te ama. Dios cada vez quiere regalarte de tu gracia. Aunque el diablo piense que no vales 3 cacahuates, para Dios vales mucho, significas mucho, eres su hijo. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Esto es especial, esto es maravilloso. No es religión, es el perdón de los pecados, es la gracia del cielo que se derramó sobre tu vida y sobre mi vida. 200 kilómetros, dijo, como sea, pero me los traigo con esposas o esposados, o me los traigo encadenados, pero los quiero encerrar. Su coraje y maldad contra los cristianos que habían huido a Damasco
es que es un acto visceral de odio que él tiene. No alcanza a entenderlo, no alcanza a detenerlo. Y en esa tarea se lleva Pablo a Damasco. No pienses que iba a darles un abrazo y a felicitarlos. A Damasco iba por ellos, a encadenarlos y poner la cabeza. Todos los que iban, pon la cabeza encima y llévatelo agachado, que siente el rigor. A eso iba Damasco. Y escucha esta declaración. En esta tarea se hallaba Saulo cuando la gracia de Dios intervino. Podemos decir, lo alcanzó en el camino. Mejor dicho, se le atravesó en el camino. El plan eterno del cielo siempre es puntual y ya había llegado. Como diciendo Dios, hasta aquí te dejo que llegues. Que nadie se desespere de la gracia de Dios y de los tiempos de Dios. Si Saulo, siendo un recalcitrante y acérrimo perseguidor de los cristianos, Dios fue y lo alcanzó llegando a Damasco, lo detuvo en el camino, se le atravesó en el camino y le dice, hasta aquí llegaste. Así es de que si tú tienes algún tiempo orando por tus hijos o por tus familiares que no conocen a Dios, tus oraciones están en la memoria de Dios y están en el corazón de Dios, y Dios las va a contestar. Te vuelvo a decir, que nadie se desilusione, que nadie se frustre. Dios tiene un plan exacto, una agenda exacta, un método exacto para llegar y entregarle el perdón de los pecados a el perdido, al malo, y convertirlo al Señor Jesucristo. Dice, y de repente una luz del cielo lo rodeó repentinamente un resplandor del cielo, pues Dios en su sabiduría y en su soberanía siempre escoge el tiempo adecuado, siempre escoge el método adecuado, el que funciona con cada persona. Para algunos el quebrantamiento y el arrepentimiento es lo más elemental. Era una luz del cielo superior en brillo a la luz del mediodía. Esa es la declaración que nosotros tenemos. Mire, lo vamos a entender mejor en uno de los pasajes donde Pablo lo está atestiguando ante una de las autoridades políticas. ¿Por qué no va conmigo al libro del Génesis, capítulo 26, versos 13 al 14? Quiero que vea esto. Libro de Hechos, 26, 13 al 14. Cuando al mediodía, voy a pedirle si ponen ese pasaje en la pantalla. Vea lo que dice. Cuando a mediodía, oh rey, le está diciendo a un político, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo iban. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Quiero que vea esto. Nuevamente le menciono, una luz le rodeó repentinamente, pues Dios en su sabiduría y en su soberanía siempre tiene el tiempo pertinente, el tiempo específico, y siempre tiene el método adecuado para salvar a las personas, cambiarlos. Un método que nunca le falla a Dios, un método que es irrefutable, una experiencia que marca a las personas y es irrefutable. Quiero hacer alusión a esto. Fíjese, le voy a mencionar lo que dice Barclay. Barclay es un comentarista, es un exégeta. Lo que dice Barclay sobre esa luz del cielo que lo rodeó, la explicación que da él desde una óptica normal, pero luego le hago alguna apreciación que yo tengo sobre ese punto de vista de Barclay. Fíjese lo que dice Barclay. Esa región tenía un fenómeno característico. Cuando el aire caliente de la llanura se encontraba con el aire frío de las montañas que estaban ahí cerca de Damasco, se producía una violentas tormentas eléctricas. Se ha sugerido que fue eso lo que pasó junto con aquel momento, pero lo más importante es que desde una de aquellas tormentas
o de otra, Cristo habló a Saulo. En ese momento acabó la batalla y Saulo terminó rendido a Cristo Jesús. Barclay es el que dice que llegando a Damasco, el aire de todo el valle, que era caliente, y que cuando topaba con el de la montaña, que era frío, se producían descargas eléctricas. Barclay explica esto. Permíteme hacer las siguientes apreciaciones. Número 1, lo que expone Barclay tal vez es realidad. Número 2, dicha explicación es una interpretación racionalista. Los teólogos racionalistas no creen que lo sobrenatural existe. O sea que para los teólogos racionalistas no hay milagros. No es un milagro. Por eso, él siendo racionalista dice, el aire del valle que es caliente choca con el de las montañas que es frío, y se producían descargas eléctricas, y una de esas descargas fue la que abarcó a Pablo y a los que con él iban, y de ahí de alguna de esa o de otra salió la nube. Pues eso dice Barclay. Tal vez ese fenómeno existe ahí, pero permíteme decirte que es una declaración racionalista. Los racionalistas no creen en lo sobrenatural o no creen en los milagros. Y puntualizo lo que dice el doctor Lucas, porque es Lucas el que escribe esto que Pablo le dijo: mas yendo en el camino a Damasco, al mediodía, una luz más grande y sobresaliente a la del sol nos rodeó, caímos derribados en tierra, y una voz desde la nube que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En esa declaración, Lucas, con gran aplomo, hace una declaración de un evento paranormal. Es un impacto de un milagro tridimensional. Fíjate lo que dice. Habla del resplandor de una luz más fuerte que la luz del sol. Número 2, habla de una voz del cielo que le hablaba en hebreo a Pablo por su nombre. Y número 3, Pablo ve al crucificado que está a la diestra de Dios. Porque dice Lucas, cayeron, mas sin ver a nadie, lo que significa que Pablo sí está viendo, y por eso le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No me vas a ganar. Esto es bien interesante. Método que no le falla a Dios. ¿Me permites preguntarte cómo fue tu salvación? ¿Cómo te entregaste al Señor Jesucristo? Nosotros, los pastores de Asambleas de Dios y los evangelistas, tenemos un método. Cuando llamamos al altar a alguien que no es cristiano, luego le pedimos a la congregación, o uno mismo se acerca: ayúdale a hacer la oración de fe. Y tú has escuchado esto. Se acerca uno y le dice: ¿quieres hacer la oración de fe? Y él nos dice: sí. ¿Quieres repetir estas palabras conmigo? Señor Jesús, esta tarde te entrego mi vida, te entrego mi vida. Está repitiendo todo lo que le estamos diciendo. Es un método que nosotros tenemos. Pero yo te pregunto, ¿por ese método se salva la gente? ¿O es porque ya el método del cielo empezó a resurgir efecto y en su corazón? Y de repente dice: un resplandor del cielo nos rodeó, más fuerte que la luz del mediodía, y caímos por tierra. Y yo escuché la voz en hebreo que me decía: Saulo, Saulo. Sabía su nombre, sabía dónde se encontraba, dónde estaba en ese momento. Yo te vuelvo a preguntar: ¿es el método del hombre el que salva a la gente? Es más, repasa un poquito el día que te entregaste a Cristo Jesús. Si tan siquiera te acuerdas y le dijiste: perdóname. O ya el acto que ibas quebrantado, ibas llori. Y en ese acto donde vas rendido, dice el Señor: te acepto, cámbiame. Recuerda ese momento. A ver si te acuerdas, a ver si le alcanzaste a decir al Señor: perdóname. Y nosotros le agregamos ahí un método. Está bien. Tal vez es un paliativo, tal vez es un auxiliar, tal vez de algo ayuda. Pero el método que nunca falla es el que tiene establecido Dios. Y de repente, una luz del cielo, más fuerte que la luz del sol, de medio, porque era mediodía, nos rodeó, caímos derribados. Y una voz desde el cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El método de Dios es infalible. Por eso tú y yo estábamos aquí salvos. Pero Dios lo tenía preparado desde que tú y yo estábamos en el vientre de mamá. Dijo: a este lo voy a salvar y este no se me escapa. Haga lo que haga,
Le busque por donde le busque. ¿Usted sabía que iba a ser músico? ¿Que iba a tocar para Dios? No, Dios sí lo sabía. ¿Usted sabía que iba a ser esposa de un músico? ¿Que iba a servir a Dios? No, Dios sí lo sabía. Tenía el plan de salvar a Chuy y de salvar a Mare. Pedro sirve al Señor no porque sus papás le heredaron la religión, porque Dios llegó a su corazón. Y lo hizo ministro de alabanza también porque Dios llegó a su corazón. ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien me puede explicar eso? Desde que estábamos en el vientre de mamá, Dios tiene el plan de alcanzarnos y salvarnos. Y el método de Dios no falla. Sabe cómo trabajar aquí con la mente de cada uno de nosotros, pero también sabe cómo trabajar en el corazón. Ay, cuando Dios trabaja en el corazón, son caricias del cielo de las que no te puedes escapar. Y lloras, pero no de dolor. Lloras, no de coraje. Lloras porque sientes las caricias del Creador. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor en tus momentos. La salvación es el perdón de los pecados. Es el regalo que Dios nos hace. Es especial, es maravilloso lo que aquí encontramos. Es un milagro lo que sucedió con Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Literalmente le está diciendo: lo que le estás haciendo a cada cristiano, lo que le estás haciendo a cada uno de mis hijos, me lo estás haciendo a mí. Es lo que Dios le está diciendo. ¿Usted entiende por qué Pablo perseguía a los cristianos? Fíjese, la pregunta le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le está diciendo: ¿por qué tenías que ser tú el que vino a Jerusalén a prepararse como rabino, maestro de las Escrituras, maestro de la Biblia? Si tú sabes que cada una de las partes de las Escrituras dan testimonio de mí, ¿por qué tienes que ser tú? Es lo que le está diciendo. ¿Por qué me persigues? Si veniste a capacitarte como maestro, como rabino de las Escrituras, si tú eres el que mejor conoce las Escrituras, mejor que otros, ¿por qué tienes que ser tú? Si tú sabes que las Escrituras dan testimonio de mí, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué motivos tienes para comportarte así? ¿Qué mal te han hecho los cristianos? Saulo consideraba a los cristianos como pobres, como débiles, como ignorantes, como tontos. Ideología de género, proyecto que empezó hace más de 40 años. La liberación femenina, proyectos que empezaron por los mortales, por humanos, hace más de 40 años, a largo plazo. El aborto, proyectos que empezaron por los mortales hace más de 40 años. Cuando alguien de la iglesia se pronuncia en contra de eso, sí, eso dice la religión, religiosos los consideran como neófitos, como tontos, como ignorantes. Eso nos consideran. Así consideraba Pablo a aquellos, pero Cristo vino y le dijo: no, son mis hijos, es mi cuerpo al que le estás pegando. Y Cristo sale en defensa por su cuerpo, por su iglesia. Esos proyectos son de hombres. Liberación femenina, ideología de género, el aborto son proyectos de hombre. Quieren darle al traste. Mire, el aborto es un atentado contra un país. Es lo primerito que es, pero es un atentado contra Dios. Y búsquenle por donde quieran. Pero ¿sabe quién creó la familia? ¿Y quién está a favor de los hijos de la familia? El que está sentado en el trono, su nombre es Jehová, es Cristo Jesús. Son planes que tiene el hombre, no van a poder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en el trono es invencible. Él es el autor de la vida. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Aunque consideren a la iglesia como ignorante, como tonta, como religiosa, no van a poder parar al Señor ni a su iglesia. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Maravilloso. Y Dios lo alcanza. ¿Qué quieres que haga? Entra a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Pablo dura 3 días sin comer y sin ver porque se quedó ciego. Y es maravilloso lo que encontramos en este momento, en este pasaje. Es preciosa la declaración que encontramos y el resultado que encontramos ahí en estos momentos en Pablo, porque es precioso. Nunca se te olvide que Él sabe cómo te llamas, cuál es la situación o la condición en la que te encuentras, las circunstancias que estás viviendo. Dios te trajo al mundo con un propósito. Hoy te llama por tu nombre. Y hoy te llama al arrepentimiento porque tiene un proyecto de vida para ti.
Termino con esta declaración: la conversión de Saulo, la salvación que Dios le regaló a Saulo, el perdón de Dios el perdón de los pecados que Dios le dio a Saulo, es sumamente importante, porque Pablo juega un papel trascendente, un papel al futuro. Sería gran fundador de iglesias, gran formador de obreros, y sería el que pondría todas las bases de la doctrina de la fe cristiana. Pablo, 13 cartas de la fe cristiana, de la doctrina de la fe cristiana. ¿Se equivoca Dios en el tiempo? Nunca. ¿Se equivoca Dios en el método? Nunca. De los que están aquí, alguien tiene un empleo, tiene un trabajo, y Dios te está ayudando, te está bendiciendo, te está dando dinero a través de ese empleo, a través de ese trabajo que tienes, porque te dio ese coco, esa capacidad, y lo estás dedicando allá para tu manutención, para tu bien. Pero todo eso que hizo Dios, Dios también te regaló el perdón de los pecados, te regaló la salvación para que hagas algo por Él en la congregación donde estás. El proyecto de vida que Dios tenía para Pablo era perdonar los pecados. Vuelvan a poner por favor en la pantalla el pasaje de Gálatas 1:6. El proyecto de vida que Dios tenía para Pablo era alcanzarlo, era perdonarle sus pecados, pero era hacerlo un gran plantador de iglesias. Su primero, su segundo, su tercero, y hasta en el cuarto viaje, estando prisionero en Roma, escribió cartas y plantaba iglesias, formar obreros, y luego poner la fe de la doctrina cristiana. Pero cuando agradó a Dios le agradó salvarte. ¿Lo valíamos? No, ni 3 cacahuates. ¿No lo merecíamos? No, ni 3 cacahuates. Pero a Dios le agradó salvarte, perdonarte tus pecados. Cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre. Pero estás ahora aquí en los caminos del Señor. Te tenía apartado, porque santo significa apartado, ¿qué? De una vida ordinaria, de una vida común, de una vida pecadora. Y fíjate lo que hice al final: y me llamó por su gracia. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, solo por su gracia. Regaló Dios lo mejor que tenía a Jesucristo para que lo crucificaran, lo escupieran en el rostro, le arrancaran la barba a jalones, toda su cara llena de sangre, le traspasaron el costado, lo sepultaron, pero al tercer día se levantó. Se apareció por 40 días a los suyos y ascendió al cielo, y ahora está a la diestra de Dios. Y Él te dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quieres estar de pie? El grupo ministra una alabanza. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús.